Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre emergencias de Zimmer-Webb. En esta ocasión vamos a revisar conceptos claves sobre falla cardíaca y nos vamos a centrar en falla cardíaca aguda con un enfoque en el escenario de urgencia. Nos vamos a apoyar principalmente en las nuevas guías de falla cardíaca aguda 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología y otros artículos para definir algunos conceptos que vamos a utilizar durante la revisión. En esta oportunidad vamos a hablar de datos epidemiológicos que nos pueden interesar y las diferentes definiciones propuestas en un ámbito clínico. Este canal Zimmer-Webb trata temas de interés relacionados con urgencias y esta serie de videos sobre actualización de falla cardíaca van a ser de gran utilidad en tu práctica diaria como profesional de la salud. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de las actualizaciones. Debemos iniciar diciendo que la insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico patológico único, sino un síndrome clínico que consiste en la presencia de síntomas cardinales que pueden ir acompañados de signos clínicos. La definición como tal ha sido una controversia entre sociedades cardiológicas mundiales. Además, la identificación de la etiología de la disfunción cardíaca subyacente es obligatoria en el diagnóstico de la falla cardíaca, ya que la patología específica puede determinar el tratamiento posterior. Más comúnmente, la falla cardíaca se debe a una disfunción miocárdica, sistólica, diastólica o ambas. Sin embargo, la patología de la válvula, el pericardio, endocardio y las anomalías del ritmo cardíaco y la conducción también puede causar o contribuir a la falla cardíaca. Todos estos escenarios los vamos a abordar en esta serie de revisiones de falla cardíaca. Varios datos útiles como médicos que debemos saber sobre la importancia y la gravedad de esta patología, como son la incidencia, mortalidad, rehospitalización y la sobrevida. La falla cardíaca aguda es una de las principales causas de hospitalización en sujetos mayores de 65 años de edad y se asocia con altas tasas de mortalidad y rehospitalización. La mortalidad hospitalaria oscila entre el 4% y el 10%. La mortalidad después del alta a un año puede ser del 25 al 30%, con hasta más del 45% de muertes o tasa de readmisión. La falla puede ser la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca, la que llamamos de novo o de nueva aparición, o con mayor frecuencia deberse a una descompensación aguda de la falla crónica. En comparación con los pacientes con falla cardíaca agudamente descompensada, aquellos con nueva aparición pueden tener una mortalidad hospitalaria más alta, pero tienen menores tasas de mortalidad y rehospitalización después del alta. Como muestra esta gráfica, hay una asociación de sobrevida con relación al número de exacerbaciones u hospitalizaciones. Observa que entre más hospitalizaciones durante un año, la mediana de sobrevida va disminuyendo proporcionalmente, por ende aumenta la mortalidad. Asimismo, como el deterioro de la función cardíaca es progresivo en el tiempo cuando se tiene falla cardíaca, esta gráfica nos muestra que por cada hospitalización por descompensación aguda, la función cardíaca no retorna a su línea de base, y entre más descompensaciones, más la aceleración del deterioro se pronuncia. Iniciando con las definiciones, esto ha sido de controversia en diferentes sociedades, pero se llegó a un consenso para determinar una sola definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con diferentes etiologías y fisiopatología más que una enfermedad específica. Esto hace que la definición de la falla sea más compleja que la de enfermedades que tienen un estándar de oro patológico para el diagnóstico, como por ejemplo el cáncer. Por todo lo anterior, las definiciones varían ampliamente en la literatura médica.
en las guías contemporáneas y en la práctica médica. Se han desarrollado diferentes definiciones para diferentes propósitos, que van desde definiciones de libros de texto, que generalmente se centran en la fisiopatología, hasta definiciones de casos como los criterios de Framingham, que se utilizan principalmente en la investigación. La definición tradicional de la insuficiencia cardíaca en los libros de texto, que generalmente se definen como una afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, o anomalía de la estructura o función cardíaca que conduce a la insuficiencia del corazón para suministrar oxígeno a un ritmo acorde con las necesidades de los tejidos metabolizadores. Aunque las definiciones de falla utilizadas en las diferentes guías de práctica actual difieren en algunos detalles, comparten los siguientes elementos comunes. Identifican la falla cardíaca como un síndrome clínico, es decir, un grupo reconocible de signos y síntomas. Requieren la presencia de al menos alguno de los síntomas cardinales de falla, como disnea, retención de líquidos, edema, fatiga, intolerancia a la actividad y limitación del ejercicio. Y requieren alguna forma de enfermedad cardíaca estructural o funcional. Las definiciones actuales disponibles de insuficiencia cardíaca son ambiguas y carecen de estandarización. Algunas definiciones se centran en las características diagnósticas del síndrome clínico, mientras que otras definiciones se acercan a la definición como una caracterización de los aspectos hemodinámicos y fisiopatológicos. Por el momento vamos a manejar este concepto. La definición de la falla cardíaca crónica es un síndrome clínico con síntomas y signos causados por una anomalía cardíaca estructural y o funcional y corroborado por niveles elevados de péptido natriurético y o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. La fundación del Colegio Estadounidense de Cardiología, Asociación Estadounidense del Corazón, en el 2013 definió la falla cardíaca como un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Las manifestaciones cardinales de la insuficiencia cardíaca son la disnea y la fatiga, que pueden limitar la tolerancia al ejercicio, retención de líquidos que puede provocar congestión pulmonar o esplácnica o edema periférico. La Sociedad Europea de Cardiología en el 2016 nos definió: es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, por ejemplo, disnea, hinchazón de los tobillos, fatiga, que pueden ir acompañados de signos, ejemplo, crépitos pulmonares y edemas periféricos. Esto causado por una anomalía cardíaca estructural o funcional, lo que da como resultado una reducción del gasto cardíaco y o las presiones intracardíacas elevadas en reposo o durante el estrés. La Sociedad Japonesa de la Circulación y la Sociedad Japonesa de Insuficiencia Cardíaca nos definió en el 2017. Es un síndrome clínico que consiste en disnea, malestar, hinchazón, disminución de la capacidad de ejercicio debido a la pérdida de compensación de la función de bombeo cardíaco debido a anomalías estructurales y o funcionales del corazón. Hasta el momento, las definiciones en general existentes de falla cardíaca comprenden tres elementos: evidencia de cardiopatía estructural, antecedentes de síntomas que se informan comúnmente en falla y signos objetivos que se observan comúnmente en falla cardíaca. Para definir el síndrome de falla cardíaca aguda se debe tener en cuenta varios aspectos. Es la aparición rápida o gradual de síntomas y o signos de falla cardíaca, lo suficientemente graves como para que el paciente busque atención médica urgente, lo que lleva a un ingreso hospitalario no planificado o una visita al departamento de emergencias. Uno de los puntos claves en esta definición es la búsqueda de atención urgente y no planificada. Hay que diferenciar dos conceptos que se utilizan con confusión persistente en muchas discusiones: insuficiencia cardíaca y miocardiopatía.
Como se definió anteriormente, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es decir, un patrón reconocible de síntomas y signos. Miocardiopatía es un término en sí mismo con definiciones muy diferentes, que describe las características de la disfunción estructural y funcional del músculo cardíaco. Estas diferentes definiciones pueden dar lugar a una posible confusión. En la práctica clínica, el término miocardiopatía se utiliza a menudo como un término más general que abarca los tipos de disfunción cardíaca, que pueden clasificarse aún más con la causa subyacente. Por ejemplo, la miocardiopatía isquémica o la miocardiopatía no isquémica. Alternativamente, se puede entender que la miocardiopatía es una forma específica de enfermedad del miocardio. Ahora, lo nuevo, en consenso para la nueva definición universal, se llegó a tener varios componentes. Es un paciente que debe tener signos y síntomas de falla cardíaca y deben ser causados por una alteración estructural y funcional del corazón evidenciado de forma objetiva con una prueba ecocardiográfica. ¿Cuáles síntomas? Hay típicos como la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, edema en tobillos. Y menos típico como tos nocturna, sensación de hinchazón, pérdida del apetito, confusión, decaimiento, mareo, síncope o bendonea. Hay signos específicos como presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoligular, tercer ruido cardíaco e impulso apical desplazado. Y unos signos menos específicos como aumento del peso, pérdida de peso hasta caquexia, soplo cardíaco, edemas periféricos, crépitos pulmonares, taquicardia, pulso irregular, hepatomegalia, entre otros. Para determinar alteración funcional o estructural, lo determino con un ecocardiograma transtorácico, que puede encontrar una FEBI menor al 50%, crecimiento de cavidades cardíacas, hipertrofia ventricular moderada o severa, o afección valvular moderada o severa. Para seguir con la definición, debe haber elevación de péptidos y tener en cuenta que los péptidos no solamente se aumentan por falla cardíaca. Y aparte debe haber evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Esto se hace de forma paraclínica, ya que con radiografía de tórax, aumento de presión de vena, llenado de la ecocardiografía o cateterismo derecho o catéter de arteria pulmonar. Quisiera que te quede en la mente estas palabras claves de la definición de la falla aguda. Buscar atención médica urgente, ingreso hospitalario no planificado, que esa es la clave para diferenciar la falla crónica de la aguda. Espero que este video corto te haya llenado las expectativas que estabas buscando y sigue con el siguiente sobre la etiología y nos aclara un poco la fisiopatología de la falla cardíaca. No olvides suscribirte al canal para obtener más temas de emergencias.